¿Tenés ganas de tocar bien a la compatriota? El mes de diciembre gana el México. Emociona tus días, emociona tu vida, emociona tus oídos, emociona tus sentidos. Es radio. Más, mucho más de lo que puedes imaginar. Más, mucho más cerca está. Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se están tratando? Espero que de maravilla. Déjenos saber desde qué latitud nos están escuchando, se están conectando. Soy Rocío Adriana, directora y fundadora de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales, como ustedes, como yo y como nuestro invitado el día de hoy. Les habíamos anunciado en el programa anterior que íbamos a hacer un segundo programa gracias a que nuestro invitado de honor de primera línea aceptó nuestra invitación y es la segunda parte que queremos hacer con Diego Cortázar. Los que no estuvieron en el pasado programa, les cuento que estuvimos hablando de numeral globalismo. En este programa vamos a manejar numeral manipulación social porque se conecta, porque van de la mano, para poder entender cómo obra este globalismo, estas corporaciones, estas élites que manejan el control social, político, financiero de nuestros países, de nuestras naciones. Hay que entender cómo operan, cómo nos manipulan, que definitivamente la manipulación es la peor de las formas de esclavización que le pueden hacer al ser humano, ¿no? Entonces, tal vez también lo peor es que no nos damos cuenta cuando estamos siendo manipulados. Muchas veces lo percibimos únicamente desde el escenario del entorno más cercano a nuestros afectos. Pero ¿qué está pasando con los gobiernos? ¿Qué está pasando con esas crisis también de ciencia o estas crisis de salud que se están creando en el planeta, como las tales pandemias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos están manipulando? ¿Por qué nos manipulan? Hoy queremos hablar precisamente de esto con nuestro invitado, como ya les decía, Diego Cortázar, quien es analista de la geopolítica profunda, profesional en dibujo industrial y director de un canal que ustedes lo van a amar como yo. O sea, ese es como mi pan de cada día. Y yo digo, ay, ya publicó Diego, video no lo ha publicado. Y nos pone a sufrir, pero es que él se demora, porque es que él no sale solamente a hablar bonito, él sale a hablar desde investigación profunda, desde datos, desde cifras, y por eso lo hemos querido volver a invitar. Director del canal Razón Vertical, que espero que usted empiece ya mismo a darle like. Le da like a Razón Vertical, le da like a nuestro canal y empieza usted a crear un pensamiento disidente. Pues, Diego, sin más preámbulos, bienvenido nuevamente a este segundo programa, en este su espacio de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. ¿Cómo está? ¿Cómo está Cali? Bueno, no estamos pasando por buenos momentos. Un saludo, Rocío, gracias por esa presentación tan generosa. Estoy muy encantado de estar aquí por segunda vez contigo hablando de temas tan importantes. Muy preocupado por Cali, por la situación caótica que se está atravesando. Lastimosamente no es una situación para mí, para los que manejamos estos temas inesperada. Sabíamos desde hace varios años que esto iba a pasar. Y bueno, estamos tratando de transmitir estos conocimientos para que la gente también se entere de qué está pasando realmente. Pongamos en contexto con estas noticias que definitivamente no son halagadoras, no solamente en Cali, no en Bogotá, no la pasamos bien, en el resto de ciudades, inclusive en poblaciones tan pequeñitas, cercanas a las ciudades importantes de Colombia. Para nuestros amigos que nos están viendo en el exterior,
Nos agarraron con el mismo método, la misma receta de lo que pasó hace un tiempecito en Chile. ¿Ustedes lo recuerdan? El país completamente incendiado. Pues sí, la misma receta que le aplicaron a Ecuador. ¿Se acuerdan cuando los indígenas empezaron a tomarse la ciudad, Quito, Guayaquil, etcétera? La misma receta de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales, cuando estaba terminando Trump para que llegara el señor Biden. ¿Se acuerdan ustedes? A punta disque de movimientos sociales y que estamos despertando. A punta de eso, estamos en estos momentos en Colombia ya con un mes largo de, yo lo decía en estos días en mis redes sociales, a mí que no me hablen de protestas sociales ni de paros, despertando la gente y sobre todo los jóvenes. Esto se llama una toma terrorista pura y dura. Es una toma terrorista lo que estamos viviendo nosotros por estos días en Colombia y obviamente nos tiene muy tristes, muy preocupados y sobre todo ver a una policía sin armas que la mandan al ruedo, ¿no? En donde se terminan siendo ellos los verdugos y los malos sus víctimas. Y a unas fuerzas militares que apenas las están sacando en ciertas zonas cuando uno diría, Dios mío, estado de emergencia ya, debería estar todo el país militarizado. No porque sea una dictadura, sencillamente estas instituciones existen por un motivo, para cuidar precisamente el bienestar de sus ciudadanos y obviamente de todo lo que es nuestro entorno, nuestro país. Pues precisamente con estas noticias que también Diego nos comparte, así seguimos despertándonos por estos días en Colombia. El programa pasado hablamos de numeral globalismo. Diego, recordemos para entrar en el contexto de numeral manipulación social, que es el programa que nos trae el día de hoy, qué es el globalismo y desde qué manipulación social lo están implementando, no solamente en Colombia, sino en distintas latitudes. El micrófono está cerrado, Dieguito. Siempre me pasa. Ahora sí. El tema es complejo, pero vamos a tratar de darle unas cuantas pinceladas. Dieguito, estamos teniendo complicación. Yo voy a sugerirle mientras yo termino aquí de dar nuestras redes sociales para que se desconecte, vuelva a ingresar, porque estamos teniendo como cortes en el sonido y en la imagen de Dieguito. Dieguito ahí se nos congeló. Entonces, Dieguito, vamos a hacer el ejercicio. Salimos y volvemos a ingresar a la reunión para que podamos seguir con el programa, ¿le parece? Porque él está ahí congeladito. Les quiero recordar a ustedes que estamos con el patrocinio de nuestro aliado Flota La Macarena, que es mucho más de lo que usted se imagina, www.flotalamacarena.com y también en su aplicación que la pueden descargar en Play Store para que la descarguen, para que la tengan a la mano y empiecen a revisar todo lo que son sus servicios. Ellos tienen el servicio obviamente de movilidad de pasajeros para que viajen por todo el territorio nacional, por nuestras carreteras. Recuerden que a pesar del paro, ellos siguen prestando el servicio a los distintos destinos. Solamente tengan en cuenta que obviamente por algunos bloqueos tienen algunas demoras para las salidas, para su movilidad, pero igual están prestando el servicio. Buses seguros, el mejor servicio, en Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. También tienen el servicio de carga, de envíos, de paquetes. Si usted tiene algo que necesita enviar a cualquier ciudad, a cualquier destino, solamente es que ustedes se encuentren en su aplicación con el servicio precisamente de envíos, lo recogen en la puerta de su casa, en su oficina, el paquete, y se lo llevan hasta el destino que usted necesite. También tienen, y sin recargo adicional, que es lo mejor, también tienen servicio de carga, estaciones de servicio en Bogotá, en Granada Meta, que son las estaciones Primax, en Fontibón, calle 17, 113, 26, buen valor, buena medida, venta de SOAT, si se le está venciendo, también se los llevan al lugar a donde usted necesite recibirlo, sin recargo adicional, mantenimiento preventivo, lavado y control de plagas. Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Ya nos está siguiendo en nuestras redes. ¿Qué está esperando? Entre a nuestro canal de YouTube y ya le da like. Entre también a Instagram, @deprofesionmujer, Facebook, Blogger, Twitter, Spotify, Spreaker y en nuestra página www.deprofesionmujer.com.co y mis redes @RocioAdrianaOficial. Ya tenemos de regreso a Dieguito Cortázar, este hombre experto analista de la geopolítica profunda
que está despertando a una cantidad de gente, incluida a esta amiga de ustedes que es Rocío Adriana. Dieguito, entonces ahora sí hablemos. Globalismo y cómo entra este globalismo con nuestro tema de hoy, numeral manipulación social, hacer de las suyas, hacer lo que quieren. Bueno, muy bien. Pues acá empezó a llover y la conexión está un poco mal. No sé si me escucha bien, Rocío. Está perfecto, Dieguito. Bueno, muy bien. Tuve el privilegio de estar con usted en una entrevista anterior hablando de globalismo. Creo que es muy importante que las personas vean eso porque lo que vamos a hablar hoy deriva directamente de ese tema. De manera muy sucinta, el globalismo lo que nos explica es que la visión que usted generalmente tenía de cómo estaban compuestos los poderes de la sociedad, donde de un lado está la población, del otro lado está el gobierno de su país, pero además hay gobiernos de países más poderosos que tienen gran influencia a nivel mundial. Ese esquema al día de hoy ha evolucionado y ya no es solamente eso. Las cosas que pasan en el mundo o en su comunidad ya no se deben solo a las decisiones que toma el gobierno de su país o quizás los gobiernos de ciertas potencias mundiales. A medida que el capitalismo ha ido evolucionando, han habido sectores que manejan empresas multinacionales que son muy importantes y han llegado a acumular mucho poder e influencia, que ya no abarca simplemente un país, sino que se extiende porque sus intereses se extienden a todo el mundo. Pero si usted lo piensa, estos sectores, como por ejemplo el sector bancario y financiero, legalmente no tienen la autoridad de determinar, por ejemplo, las leyes de un país. Ellos no están para eso. Nadie los eligió y nadie va a aceptar que lo hagan. Entonces, estos sectores, que además trabajan en conjunto, utilizan métodos silenciosos para que sin que usted se dé cuenta, empezar a definir los eventos más importantes que ocurren en los países, influenciar en el rumbo que esos países toman para su propio beneficio y sus intereses. Estos actores y estos métodos han sido identificados y estudiados por investigadores, académicos, y también tenemos referencia de ello por personas que han pertenecido a estos círculos, que han escrito trabajos donde han explicado cómo funcionan. Pero no son el tipo de información que tú ves en los noticieros, no te lo explican mucho en la academia ni en ningún lado. Entonces es una realidad a la que nos enfrentamos hoy, a el poder de influencia de estos círculos que ya no se suscriben a económicos cuyos intereses se extienden por todo el mundo, y en todo el mundo entonces ellos empiezan a tratar de influir en la dirección de sus intereses. Es a esto a lo que llamamos globalismo, pues ellos tienden a homogenizar las condiciones en distintas partes del mundo para que ese trabajo de influencia que ellos hacen, que lo tienen que adaptar a cada país, porque todos los países son distintos, pues poco a poco esos países vayan confluyendo a unas condiciones parecidas para que el trabajo de influencia de ellos sea mucho más fácil. Es a esto lo que llamamos globalismo. Ahora bien, el tema ahora se refiere a métodos de manipulación social, porque es precisamente a eso a lo que ellos recurren para lograr el fin que acabamos de exponer. Pues muy precisa, muy exacta su definición para aquellos que acaban de entrar en nuestra sintonía, que no estuvieron en nuestro programa pasado, numeral globalismo. Espero que ya se hayan conectado. Le voy a botar dos noticias con las que nos estamos despertando por estos días, para que usted me diga si se relacionan con todo este tema de manipulación social. Una es que la Cámara Argentina ha anunciado que por estos días ya no habrá más carne, ni en las grandes superficies, ni en las carnicerías. Y eso, desde mi escenario como periodista, lo analizo, que es tal vez también mirar un poco de restringir la exportación, un poco también de manejo de control de los precios, ¿no? de la carne, y poner también, obviamente, en dificultades la rentabilidad y también la sostenibilidad de la producción de la carne. La escasez de la carne, que a todos nos gusta, imagínense usted un argentino, che, ¿eh? Que les encanta tanto la carne, escasez igual a hambre. Esta es una de las noticias. Y otra con la que nos despertamos por estos días es el anuncio de la Alianza Regional
para crear un certificado de vacunación en Latinoamérica. Y adivinen qué, los países de la región que ya firmaron este acuerdo al principio del mes de mayo. Chile, ¿le suena raro? A mí no. Uruguay, Argentina, Paraguay, Surinam, y adivinen quién, Colombia. Esto es un reinado, ¿no? Reinado del control globalista en todo el planeta. Con esas dos noticias, le digo a nuestro invitado, don Diego Cortázar, ¿es parte de la manipulación también que empiezan a ejercer a través de sus corporaciones, de sus agendas? Bueno, una de las claves que nosotros mencionábamos para detectar este tipo de cosas en la entrevista pasada es precisamente que cuando los fenómenos se empiezan a repetir, no es por casualidad. Los científicos saben que cuando un fenómeno se repite es porque hay una fuerza actuando detrás de esos que provoca que el fenómeno se repita. Así, me acabas de contar, yo no lo sabía, lo de la cámara en Argentina y el asunto de la carne. Escucharán ustedes en Colombia que les están empezando a decir a la gente que puesto que FEDEGAM, que es el gremio de los ganaderos, supuestamente financia paramilitares, comer carne es financiar el paramilitarismo. En Argentina no tienen paramilitares, ni ese es el argumento allá. Pero qué casualidad que en Argentina, y también ahora en Colombia, van a ver ustedes, eso va a pasar en breve, ya está pasando, van a empezar a sacar argumentos para que la gente no consuma carne. Entonces, ¿qué es lo primero que yo llamo la atención sobre este tema? No es casualidad. En Argentina no hay paramilitares, pero va por el mismo camino. Entonces, aquí usted empiece a sospechar, empiece a aplicar eso que nuestros abuelos llamaban malicia indígena. No todo es transparente ni color de rosa. Lo que pasa es que ahora la malicia indígena va a haber que aplicarla a la política, y la política trasciende también simplemente el entorno de los países. Los países no son islas. Los países están enmarcados en unos bloques económicos, políticos, militares y en una serie de intereses que son una red que abarca todas las regiones del planeta. Entonces, si pasa en Argentina y usted ve que va a empezar a pasar aquí, dése cuenta que no, uno, que no es casualidad, y dos, que las razones muy probablemente no son las que le están explicando. Y bueno, los acuerdos internacionales, puesto que estamos hablando de globalismo y de que estos intereses, estos sectores mueven sus hilos a lo largo del planeta, prácticamente no hay acuerdos internacionales que no vayan en línea con los intereses de sus personas. Ahora bien, lo que hay que entrar a analizar en cada caso particular es en qué consiste la estrategia y este interés en particular. Pero de lo que pueden estar seguros es de que hay un interés por debajo. Habría que ver y podemos especular un poco sobre a qué se debe lo de la carne y a qué se debe cualquier otro acuerdo, como por ejemplo el acuerdo de migración de la ONU que suscribió Colombia hace más de un año, pero lo que podemos estar seguros es de que no responde a casualidades. Hablemos respecto a este tema también como escenario precisamente de manipulación, en donde casi que desde el miedo nos mantienen en completo control y sometimiento, ¿no, Diego? Y es precisamente cuando hablamos, por ejemplo, de esta alianza regional para crear certificado de vacunación en Latinoamérica, y esto yo lo sumo, además de lo de la carne, lo sumo a otro artículo que leí hace muy pocos días en Portafolio de Colombia, que es una publicación económica muy importante, en donde cuentan que países como China, varios de la Unión Europea, inclusive Estados Unidos, están pensando implementar la autorización del ingreso de los visitantes, inclusive puede ser por trabajo, por turismo, por lo que sea, dependiendo del tipo de vacuna que hayan recibido. Hágame un favor, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos a tener que poner todas las vacunas? O sea, ¿cómo es ese escenario para mí es como una dictadura sanitaria en donde ahora para podernos desplazar a los que decimos que no nos queremos vacunar, no nos queremos vacunar porque es que nos da miedo recibir una vacuna experimental? Ese es mi argumento para los que me preguntan, Rocío Adriana, ¿cómo que no te quieres vacunar? Pues no, porque yo soy responsable con mi cuerpo. Seguramente yo tengo todas las vacunas que recibí en algún momento porque ya estaban verificadas. Ahora a mí me aterra recibir una vacuna que es experimental y que ellos lo aclaran precisamente
tanto las farmacéuticas como los gobiernos cuando usted firma. No nos hacemos responsables de resultados adversos. Por eso Rocío y Adriana no se vacuna y seguramente muchos de ustedes también lo están pensando, pero nos han metido en esa manipulación en donde ya no es por mi cuerpo, por mi bienestar, sino para el bienestar social. Diego, ¿usted cómo ve este escenario de las vacunas desde el escenario de la manipulación? Porque al principio nos decían, esto no va a ser obligatorio, pero estamos viendo que ahora con carnet digital y con estas alianzas y con lo que está proponiendo Estados Unidos, Unión Europea y China, de acuerdo a la vacuna te van a permitir ingreso, que es una dictadura, porque si usted no les obedece y no se pone el chuzoncito pues de la vacuna que ellos quieren, pues va a perder usted sus libertades. ¿Dónde están nuestros derechos? Bueno, si hablamos de una red de estructura de poder global que trata de aumentar el control en todos los rincones del planeta, es por lógica necesario que se implementen métodos de control cada vez más fuertes, tanto sobre las decisiones de los distintos gobiernos, cosa que se puede hacer, por ejemplo, con el incremento de las deudas externas de los países, como de todos los aspectos de la vida de las personas. Tanto con las vacunas como con otros aspectos de nuestra vida, van a implementar cada vez más estrechas medidas de control. Lo que pasa es que, así como ejemplificábamos que usted en su casa quizás manipula un poco a su hijo para que se tome la medicina, ¿cierto? Y le presenta el frasco de jarabe o una inyección y le dice, elige cómo te la quieres tomar, y el niño elige el jarabe, haciendo lo que usted quiere. Siempre ellos han descubierto que imponer directamente por la fuerza las medidas no es la forma más inteligente, porque cuando a ti te violentan, tu reacción es defenderte. Entonces te manipulan presentándote un problema para el cual se requiere una solución. La solución tiene la virtud para ellos de que hacen de que tú lo anheles. Entonces primero te crean un problema artificial y luego te imponen la medida de control. Estaba viendo unos titulares, ahorita se me escapa qué país de Sudamérica es, y no sé si es Chile, donde ya está funcionando el pase de los vacunados para que puedan salir y circular por el país sin ningún problema. Y en el noticiero que lo veía lo presentaban como un regreso a la libertad. Ese pase es tu pase realmente a la libertad, ya puedes salir del confinamiento, de la cuarentena. Oye, antes de todo esto, te puedes mover libremente por tu país a la hora que quisieras, por cualquier región sin ningún problema. Ahora no lo puedes hacer si no tienes un pase. Es una restricción a la libertad. Tú no la hubieras admitido naturalmente. Entonces primero ocurrió un problema, el problema de la pandemia, y ahora agradeces que para andar por tu país tengas que tener un certificado. Entonces, esto hace parte de todos esos mecanismos de manipulación, donde al final hacen que tú pidas realmente a aquellos que ellos quieren imponer, pero va más allá de los pases o de los permisos de movilidad para los vacunados. Va a pasar, por ejemplo, con las transformaciones que va a haber en el concepto de dinero, el dinero electrónico, la votación electrónica, cosas que se le presentan a la ciudadanía llena de bondades y sin duda ofrecerán beneficios. Cuando tú pases al dinero electrónico vas a tener un montón de beneficios en cuanto a comodidad y te lo van a decir. Ya tú no cargas dinero, no te van a robar en la calle, el dinero lo vas a tener disponible de donde No hay quieras. virus, no tienes contacto. No hay virus. Exactamente. Es Y más no se cómodo, imagina. tú no tienes que ir al cajero a sacar plata. En tu casa en cualquier momento puedes comprar algo digitalmente, es muy cómodo. Lo que Pero no te van a miran la decir- otra, exacto, eso, Diego. Lo ¿Qué que no no te nos van van a a decir? decir es que desde que tu dinero esté en un sistema controlado por ellos, tú estás en manos de ellos. No vas a poder evitar ninguna medida que ellos quieran tomar contra ti. Esa es la parte que no te dicen. Te venden bondades, como los políticos que te dicen que van a luchar por el medio ambiente. Hay unas cosas que te dicen y son ciertas, pero siempre hay una segunda parte que no te dicen y esa es la que le corresponde a usted buscarla, tener la malicia indígena, no creer en todas las maravillas que nos están pintando. Como quien dice Diego, mirar las dos caras de la moneda, siempre mirar las dos partes para poder empezar a generar Siempre hay ese dos caras. pensamiento, exactamente, ese pensamiento crítico. Por ahí hay una frase, un mensaje muy conocido que dice que cuando tú solamente escuchas a Caperucita Roja, pues el lobo feroz siempre va a ser el más malo, ¿cierto? Entonces hay que estar tratando siempre de comparar, de mirar, de cotejar, así lo llamen conspiranoico, o sea, ¿sabe qué? Que le empiece a resbalar a usted lo que la gente le diga, esas etiquetas
que no empiecen a cambiar esa forma de pensar suya, su esencia. O sea, creo que ya han sido demasiados años en donde hemos tratado de agradarle al resto del planeta, estudiamos por lo que nos dijeron los papás, tenemos un novio, un marido, porque es que nos dijeron que ese era el que le iba a solucionar a usted la vida, entonces usted tenía que casarse con ese señor, cuántos hijos había que tener. Todas las cosas casi que la vida se las han manejado, nos la han venido manejando como una lista de mercado. Entonces, hemos sido criados para complacer a los demás. O sea, ¿hasta cuándo tú vas a seguir permitiendo vivir la vida de otros y no tu vida, no la vida que quieres? Hemos vivido mucho la vida que nos toca, ¿no? Casi que por imposición disfrazada de bienestar. Le dice la mamá a uno, mija, es que yo lo que quiero para usted es bienestar, por eso usted no se fije en culicagados, fíjese en señores maduros, con plata, que le ayuden a solucionar las cosas, mija, porque es que yo no estoy invertido y hay que meterse uno siempre con buenas personas. Y entonces, seguramente la señora no lo está haciendo de mala porque a ella también le metieron ese pensamiento, ¿no? Y hablando de todas estas creencias y de cosas que nos han venido implementando que tiene que ver con la manipulación social, Diego, ahora que hablábamos de la carne, yo me acordaba que hace unos meses, tal vez a finales del año pasado, un personaje que es politóloga y fue muy cercana, ha sido muy cercana a la Colombia humana del señor Petro, no sé si la recuerda, Susana Muhammad. Esta señora hace pocos meses salió con una super idea y todos los medios de comunicación uno la escuchaba y le decían, ¡ay, qué idea tan regia! Saludable para el planeta. Ella tuvo la excelente idea de sugerir, así como hay un día del no carro, vamos a crear el día de la no carne, un día sin consumir carne. Y empieza uno a atarlo con lo que está pasando en Argentina, con lo que está pasando en Colombia, y se va uno a esas agendas, como la Agenda 2030 de la ONU, que de eso quiero que hablemos, y en uno de los puntos de esta Agenda 2030, y también que tiene que ver con el foro de Davos, que es el mismo foro económico mundial, dice uno de sus puntos, comerás mucha menos carne, solo será ocasional por el bien del medio ambiente y de nuestra salud. ¡Bingo! Nada es desconectado, todo está conectado, Diego. O sea, por poner un ejemplo, hablemos de esas agendas, a través de ellas, cómo nos están manipulando estas élites y estas corporaciones que hacen parte de ese globalismo de los que hablábamos en el programa pasado. Bueno, muy bien. De pronto lo más importante que de entrada la gente comprenda es que siempre que alguien quiera que tú hagas algo, lo mejor es que tú tengas el deseo de hacerlo. Sembrar en ti la semilla o la idea de que eso es lo correcto y que eso es lo bueno. Eso es más efectivo que obligarte. A ti te pueden encañonar para que hagas algo, pero si tú lo haces por voluntad propia es mucho mejor. Entonces aquí viene la gran trampa y es que siempre lo que quieren que hagas lo pintarán como algo genial, lo que más te conviene, lo más noble, lo más bueno, lo más maravilloso. Siempre te argumentarán desde muchos ámbitos que eso es el camino correcto y como por regla general la gente trata de ser gente correcta, pues tratará de seguir por el camino que le han inculcado que es el correcto. Como estos círculos mundiales tienen grandes recursos, los pueden invertir, por ejemplo, en investigaciones. Entonces, habrán investigaciones que te dicen que esta es la mejor opción. Te crearán ONGs de derechos humanos maravillosas que te digan, mira, esto que está pasando aquí es malo y lo bueno es esto otro. Y entonces tú, que eres una humilde persona que se ocupa en su vida desde levantarse a trabajar y ocuparte de tus cosas, pues confiarás en el prestigio de grandes políticos, de grandes estudios o de gente muy desinteresada que trabaja en organizaciones internacionales de derechos humanos. Nunca te cuestionarás quién les está dando la plata, y mucho menos te vas a cuestionar qué interés escondido puede tener el que está. Entonces tenemos que empezar a ser muy maliciosos con todo esto. Cuando tú lees, por ejemplo, la Agenda 2030, que se compone, se me escapa ahorita si son 13 o 17 puntos. Son 17. No recuerdo bien. 17. ¿17? Tú lo leerás y no hay uno que no sea maravilloso. Acabar con la pobreza, con la desigualdad, con el hambre. Con el hambre. ¿Quién no va a querer eso? Es que a ti no te queda más opción que aplaudir eso y colaborar con todo lo que sea. Cuando a ti estás enfermo y te dan un doctor una pastilla, tú confías en el conocimiento de ese doctor. ¿Quién va a estar en contra de las medicinas?
pero de hecho hay medicinas que te pueden perjudicar gravemente. Hay veces en que es mejor aguantarse un resfriado que tomar ciertas medicinas para controlarlo, si te da mucho. Bueno, no soy doctor, no quiero hacer de este ejemplo una receta, pero el mundo actual entonces nos obliga a que, aunque no sea nuestro oficio, ni nos vayan a pagar por eso, vamos a tener que empezar a estudiar más de sociología, de psicología, de política. No te estoy diciendo que tienes que estudiar para volverte un psicólogo, pero tienes que saber algunas cosas esenciales de cómo funciona tu forma de pensar para que puedas detectar cuándo te están manipulando, cuándo te están usando. Y sobre temas políticos y sobre temas sociales, puesto que son los que definen la realidad tuya de todos los días, la que van a afrontar tus hijos cuando crezcan, vas a tener que profundizar más. Allí donde veas que te pintan maravillas, vamos a tener que ir más a fondo. Aprovecha que ahora por internet se puede encontrar información, aprende a distinguir la paja del trigo, las tonterías que se encuentran con internet de la información seria, y busca fuentes de personas confiables que te muestren otra versión de las cosas. Y abre la mente a lo que están diciendo para que puedas empezar a contrastar la visión que tú tienes con la visión que te dan las autoridades y los medios masivos con las que te dan estas personas. Porque es que esa es la principal trampa. Cuando tú le explicas todos los perjuicios que para la sociedad puede contener algo como la Agenda 2030, y esta persona entra, si es inquieta, a leerla, no va a encontrar sino cosas maravillosas en la superficie, pero vas a tener que informarte un poco más de esos temas para poder empezar a comprender dónde están las trampas. Hablemos, Diego, precisamente de manera muy puntual, por mencionar solamente algunas de estas corporaciones que ha sido lo que han venido utilizando estas élites globalistas para manipularnos a los seres humanos, sin importar en donde usted esté, que nos esté escuchando en este momento. Yo estoy en Colombia, bueno, Diego igual, estamos en distintas ciudades. ¿Usted dónde está? ¿Chile? ¿Está en Centroamérica? ¿Está en Canadá? ¿Estados Unidos? ¿En Europa? Desde donde se esté conectando, empiece a pensar cuáles son las cosas que están pasando en su país y si ha sido demasiado responsable, de verdad, para tomarse el tiempo de ver inclusive esas sesiones del Congreso que mucha gente dice, ay, qué pereza. Chévere que usted también se conecte para que empiece a mirar qué es lo que están firmando esos tales padres de la patria. A veces la gente dice, ay, qué pereza. Prefiere meterse a ver una telenovela, como les digo yo, La Rosa de Guadalupe. En fin, pierden el tiempo con muchas cosas que a ustedes lo van a mantener precisamente dormido, adormecido. Yo me puse a mirar de unas cosas que, por ejemplo, me ha enseñado a mí Diego, nuestro invitado, y es desde el escenario de los hijos. Entonces me encontré con algunos canales, por ejemplo, Canal de las Estrellas mexicano, Diego, inclusive Televisa, y usted los encuentra y dicen Canal de las Estrellas y no le sacan a usted la estrella de 5 puntas, saca la de 8, que usted explica precisamente en uno de sus videos, a quién le están haciendo homenaje, cuál es la diosa que está ahí representada. A partir de empezar nosotros a escudriñar símbolos, imágenes, por qué estas leyes las sacaron, por qué firmó este pacto mi presidente, por qué hicieron estas alianzas, desde dónde de verdad me está haciendo de mi bienestar propio y el de mi familia, mi entorno, mi comunidad, o definitivamente yo me estoy volviendo en una persona completamente víctima de esto que es esta manipulación social. Hablemos entonces, así, le voy dando como pregunta-respuesta cortica. Foro de Davos, que es el que acabamos de mencionar en uno de estos puntos, o inclusive como se llama el Foro Económico Mundial, que se reúne cada año en Davos, Suiza, Diego. Parece que se nos congeló otra vez Dieguito. Vamos a hacerle a él estas preguntas, esperamos que él se vuelva a descongelar, que se vuelva a conectar, porque hemos tenido problemas con el internet de Dieguito, pero bueno, ya estamos acá. ¿Listo, Dieguito? Foro de Davos, entonces. Foro de Davos, ¿qué tiene que ver el Foro de Davos con todas estas élites y corporaciones, precisamente? Bueno, déjeme antes dar un rodeo un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de estas estructuras de poder mundial. Perfecto. Esto es un tema que es profundo y tiene cierta complejidad, por ende no podré dar una explicación pormenorizada, pero algunas pinceladas. La principal, digamos, componente de este poder mundial son grandes emporios multinacionales que generalmente están en manos de familias específicas que no salen mucho en los medios de comunicación y por ende usted no ha escuchado hablar mucho de ellas,
pero que tienen gran influencia en sectores estratégicos a nivel mundial, como la industria del petróleo, la industria armamentística, la industria de las medicinas, incluidas las vacunas, la industria alimenticia y algunos otros sectores que quizás no son estratégicos, pero que por la habilidad de estas familias a lo largo de generaciones, pues han llegado a conformar gran poder económico que termina invirtiéndose en muchos de los otros sectores. Un sector importante, por ejemplo, es el sector de las comunicaciones. Por lógica, los seres humanos tienen el instinto de asociarse unos a otros para conseguir objetivos. Usted probablemente coordina los asuntos de su casa con su familia, su esposa y usted trabajan en conjunto cada uno desde su trabajo para lograr ciertas mejoras en el hogar. Es natural aliarse con los que están al nivel de uno para conseguir objetivos. Y no pasa menos con estas grandes corporaciones. Entonces, estos distintos sectores que van desde lo energético hasta lo alimenticio y otros, también tienen el instinto de coordinar sus propósitos. Y entre todos es mucho el poder e influencia que tienen. Un gran factor de poder e influencia que tienen es el que tienen sobre los políticos. Como estos sectores, por ejemplo, involucran al sistema financiero internacional con organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pues desde esas organizaciones tienen una gran influencia sobre lo que va a pasar en los países, desde el simple hecho de proveerles dinero cuando tienen problemas. Entonces ellos tienen mucha voz con los mandatarios de los países. Es más, puesto que hablamos de personas que están involucradas con la empresa privada, muchos de ellos financian por medio de una red donde el dinero se mueve a una organización, a otra organización, a otra organización, hasta el momento en que ya no hay casi modo de saber de dónde provino el dinero original, terminan financiando campañas de políticos o manejando la imagen que de esos políticos tiene usted a través de los medios de comunicación, porque ellos también tienen invertido su dinero en las grandes mass media. Entonces, se extiende el poder político y desde allí pueden influir sobre las personas. En muchos aspectos, y yo quisiera que usted me diera espacio para mencionar distintos aspectos de la manipulación que existe. Claro que Solo sí, Dieguito. uno de esos aspectos, pero no es poco importante, es el que atañe al de las condiciones económicas de los países. De ahí, por ejemplo, que el Foro Económico Mundial sea una de las herramientas que se le doy a la píldora a la gente presentándola como un foro donde los países tratan de coordinar políticas para la prosperidad. Recuerden, siempre te dirán que es por tu bien. Pero lo que realmente hacen es establecer los mecanismos por medio de los cuales irán obligando a las estructuras de los países a adaptarse al proyecto que sostienen. ¿Qué proyecto tienen estos círculos financieros que acabo de mencionar? Es el proyecto de ir homogenizando en general el mundo para que pueda ser controlado para sus intereses de una manera más sencilla. Ahora bien, entonces acabamos de hablar de unos sectores económicos y financieros que cooptan a una clase política. Ya tenemos dos sectores que hacen parte de esta estructura. Hay un sector muy importante por su antigüedad y la influencia que tiene en un centro de la cultura occidental que es Europa, que son, por ejemplo, las casas reales. Hoy en día tenemos la percepción de que las realezas están en un muy segundo plano porque al menos de manera frontal no administran los países, pero realmente las realezas tienen muchos nexos con esta clase empresarial y a través de inversiones y posesiones que tienen en todo el mundo también tienen mucha influencia en los asuntos de los países, siendo la primera nobleza más importante del mundo la británica, pero no la única. Tenemos nobleza en España, tenemos una nobleza en Italia, tenemos una nobleza en Holanda, que por cierto está emparentada con la británica. Entonces, tienen una virtud que es el bajo perfil. Usted ve al presidente, usted ve al político, pero estas personas del sector financiero, de la nobleza y otros políticos que a veces no dan mucho la cara, y en cada país existen familias que también pertenecen en ese país al sector financiero, pero como son astutos y no son tontos, su prosperidad está muy ligada a sus nexos con las familias, llamémoslas así, internacionales o los sectores internacionales. Entonces, así todos estos sectores se unen y van tejiendo una red sinérgica, es decir, que sus actividades están coordinadas todas para lograr más o menos el mismo fin. Entonces, quería hacer como esa pincelada de la estructura.
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, han sido protagonistas del incremento de la deuda externa de Colombia, particularmente desde que en Bogotá llegó la actual alcaldesa Claudia López. Pueden buscar los distintos nexos y conexiones que ha hecho Bogotá con el Banco Mundial desde el inicio de su alcaldía, y lo mismo a nivel nacional con el presidente Iván Duque, que ha estrechado, pues él viene del Banco Interamericano de Desarrollo, ha estrechado sus nexos y ha engrandecido la dependencia de Colombia con los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El foro de Davos, pues, es simplemente otro elemento de todo este esquema que desde lo económico va coordinando esos planes en todos los países para que su estructura se vaya alineando con los propósitos de la élite que más o menos he tratado de pincelar. Y la Organización Mundial de la Salud, Diego, además que tiene que ver con tanta fuerza con este tema de la pandemia. Muy bien, creo que lo mencioné, si no lo hice antes, lo menciono ahora, es el hecho de que emprendimiento de control a nivel mundial es multidimensional. Es decir, nos estamos enfrentando a un mecanismo que tiene todo el poder y los recursos para conseguir sus propósitos, trabajando en pro de ellos desde distintos frentes multinacionales. Si ellos quieren lograr su objetivo, tendrían que terminar ocupando, digamos, los principales aspectos significativos en la vida de las personas y de las naciones. Entonces, mencionábamos uno, Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, el sector salud, que, bueno, tiene relación directa con la existencia misma de las personas, desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, que es dependiente, digamos, del organismo que a nivel mundial tratará de buscar el mismo fin, pero desde la perspectiva política, que es la ONU, y que se nos presenta como el Concierto Internacional de Naciones, que fue creado para que las naciones resuelvan sus dilemas hablando y no por medio de la guerra. Eso sí, guerras han seguido habiendo, no han parado, ha habido centenares de guerras desde que se creó la ONU, pero bueno, igual y no pararán, ¿no? Para mantener la paz. Y no pararán, exacto. No pararán precisamente, Diego. Y no pararán porque ese no es el objetivo real de la ONU. Así como muchos países tienen más problemas con esta pandemia desde que empezaron a aplicarse las vacunas, ¿no? Pero son inconsistencias que usted mismo puede encontrar y que lo deben hacer dudar. Y bueno, hay una serie de otros, por un lado, organismos que trabajan acabamos de mencionar tres, ONU, OMS, Foro Económico Mundial, y también metodologías para influir sobre las personas, pero que cuando usted entiende cuál es el objetivo que están buscando, empieza a descubrir de qué manera actúan. Y a mí me gustaría, si usted me lo permite, en lo que sucedió en la entrevista, es empezar como a profundizar en algunas de esas metodologías. No podemos profundizar bien, pero por lo menos para que la gente tenga referencia de a qué cosas, a qué temas hay que ponerles atención, porque es que no son los temas que a usted le dicen. Y volvemos a la analogía con la mano del mago. No es la mano del mago que está enfrente la que hace el truco, es la que usted no ve, la que está por debajo de la mesa. Ellos aplican eso. A usted le imponen todos los días, le martillan en los noticieros, en los medios de comunicación, en las redes sociales, unos temas. Y mientras usted ve esos temas, desatiende aquellos canales por donde ellos están operando. Y precisamente, Diego, para que usted entre precisamente con esta explicación tan puntual y de tanto conocimiento por lo que usted precisamente ha venido estudiando sobre estos temas, hay que preguntarse también ¿y a estos personajes quién los eligió? ¿Se autoeligieron? ¿Y como a razón de qué se mantienen? O sea, ¿se autoeligen? ¿Siguen siendo reelegidos? ¿Y quién se cuestiona esto? Porque es que nadie se pregunta esto, no hacen unas votaciones con las comunidades, con los países, con los pueblos, y ellos mismos se encargan de autoelegirse, de autolegitimarse, y nosotros calladitos obedeciendo únicamente porque es que nos dicen ONU, Banco Mundial y eso. ¡Ay! Decimos qué cosa tan grande, tan deliciosa, tan perfecta que nos han creado para el bienestar de la humanidad. Vale la pena entonces para que entremos con esta explicación suya y para que también tenga ahí en su radar cómo a través de, obviamente, a los medios de comunicación, que usted ya lo mencionaba, es uno de los escenarios perfectos de la manipulación social,
pero también influyen todos esos movimientos sociales que han venido creando, ¿no? Como feminismos, proaborto, indigenismo, la parte ecologista, el discurso de víctima, ¿no? Desde el escenario del empoderamiento de la mujer. ¿Cuál empoderamiento? Si es que la mujer nos volvió víctima y a ustedes victimarios, hombres culpables de todo lo que nos pasa a nosotros las mujeres, a través de esa ideología de género y de esa deconstrucción total del lenguaje, todos, todes, tudes, tides y todo eso ahora como usted tiene que hablar para que no le digan que habla desde el discurso del odio, hipersexualización, religión, cultura musical, libros, en fin, toda una deconstrucción y una revolución cultural, querido Diego. Revolución cultural es un término particularmente importante. Hay un problema, bueno, hay muchos retos, digámoslo así, a los que nos enfrentamos a la hora de comprender este tema y de hecho cualquier otro tema. Y es el nivel de profundización y las características de lo que uno percibe. Si usted se mira al espejo, usted podrá ver sus cejas, su mentón, su nariz. Si su nariz tiene un problema, alguna herida, usted lo podrá ver ahí. Pero hay unas partes de su organismo que son esenciales para que usted funcione, aunque usted no las vea. Usted nunca ha visto su estómago, usted nunca ha visto su corazón. Afortunadamente hay personas que lo han visto y nos han transmitido ese conocimiento. Entonces lo primero es que hay que entender que en el funcionamiento nuestro hay cosas que son muy importantes y juegan un papel fundamental en su vida, aunque usted no las vea, pero uno tiende a quedarse con lo que se ve. Y eso es un problema. Las personas tenemos un aparato psíquico o psicológico o psicológico que juega un papel fundamental en su vida. Carl Gustav Jung decía que la incomprensión del inconsciente de la persona terminará afectando su vida, pero usted creerá que es el destino. Y eso es a lo que me refiero. Usted tiene que aprender a conocer un poco cómo funciona su mente para poder empezar a entender de qué modo por ahí lo están influenciando. Entonces, esto es un tema tan extenso, usted acaba de mencionar tantas cosas, tantos frentes de ataque, no vamos a poder tocarlos. Yo voy a tratar de, otra vez, hacer algunas pinceladas. Mencionaba hace un rato que nosotros percibimos habitualmente dos actores en la vida social, el individuo, la población y el poder político. Antiguamente, por ejemplo, el Imperio Romano invadió ciertos territorios y sometió a su población. Entonces, el poder político o territorial, llamémoslo así, podría ser una amenaza frente a la libertad de los individuos. Y nosotros nos quedamos con esa percepción. Hoy en día hay personas que hablan del imperio, refiriéndose a Estados Unidos como una amenaza para la libertad de los pueblos. Pero nadie nos actualiza en que en este escenario ya hay otro actor que es muy silencioso, pero está por encima del poder de los estados. Y son estos sectores que yo llamo la élite, por usar una palabra muy general, los protagonistas de este proceso que llamamos globalismo. Estos poderes son descomunalmente grandes, son un poder como nunca ha existido en la historia de la humanidad y frente a ellos el individuo está totalmente indefenso. Cada quien tiene que trabajar para no estar tan indefenso, pero en definitiva no podemos actuar contra ellos, excepto si hubiera un intermediario, alguien más fuerte que nosotros, pero que esté de nuestro lado y pueda contrarrestar, hacer evidente las maniobras de ese otro actor y contrarrestar su influencia. Porque se sigue cumpliendo una regla de la naturaleza. Cada ser vela por su bienestar. El león y la gacela, cada uno velan por su bienestar. Asimismo, el pueblo tendría que velar por su bienestar y estos grandes círculos de poder velan por el de ellos. Pero como son más poderosos que nosotros, requerimos un poder superior a nosotros que pueda actuar frente a ellos. Y en este estado de cosas, ese poder puede ser precisamente el estado en el cual tu pueblo ha formado a través de la historia. Entonces, el estado es aquel poder que está entre la indefensión del individuo y estos grandes poderes. Por ende, estos grandes poderes lo primero que han hecho es infiltrar el estado para ponerlo de su lado. Y a ti, por distintos medios, te van a inculcar que el estado para ti es una amenaza
y que la mejor forma de que estés protegido es cortar todo vínculo con ese Estado. Es decir, que el enfoque que académicamente, políticamente y en todos los aspectos te están tratando de dar es un enfoque individualista. Quieres luchar por los derechos, que sean derechos de tal forma que el Estado no se pueda meter contigo para nada. Entre más solo te dejen para que tomes tus propias decisiones, mejor vas a estar. Imagínate un niño cuya libertad se ve muy limitada por los padres que tienen más conocimiento y experiencia para saber el peligro al que ese niño está sometido. Entonces te digan, mira, por la noche no podrás salir a la calle. Alguien convencerá a ese niño de que eso es una tiranía y de que lo mejor que puede hacer el niño para estar bien es tomar sus propias decisiones. Eso se lo va a inculcar a alguien que va a querer aprovecharse de ese niño. Entonces, muchas de las cosas que tú acabas de mencionar se nos venden desde el punto de vista individualista. Vamos a poner un ejemplo. Hay una cosa que es muy importante para el desarrollo de los países, que es la natalidad. Un Estado responsable, si bien tiene que tener un límite en qué tanto puede restringir la libertad de sus habitantes, pero tiene que tomar cartas en el asunto y tener una política de natalidad que vaya enfocado al progreso y bienestar de ese país y de su pueblo. Pero entonces una fuerza internacional que quiere penetrar esa coraza que son los estados, tratará de convencerte de que es una elección tuya. No dejes que el Estado intervenga para nada. Es tu cuerpo y es tu elección. Y suena maravilloso. Siempre te lo venden, ¿no? Te están Pero dando eso más aplica, libertad, eso más aplica autonomía. solamente, Ojo, pareciera ahí que está el veneno. solamente aplicara para las feministas cuando hablan de los abortos, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, porque lo de la Claro. vacuna, ahí sí mi cuerpo no es mi decisión, ¿no? Pero para la vacuna no. Esas son las inconsistencias que tú tienes que tener la habilidad de detectar para detectar que allí te están manipulando. Es que pasa en todos los frentes, ¿no? Si la policía reprime con fuerza una manifestación, eso está mal. Pero si los manifestantes incendian y destruyen, eso está bien, ¿cierto? O sea, te dan un concepto, pero no son consistentes a la hora de aplicarlo. Son Le pongo otro, Diego. hipócritas en su Exacto, aplicación. le pongo Sí. otro. Cuando dicen la violencia de los manifestantes, ellos salen a revirar y dicen, de algunos infiltrados son los que están haciendo eso, la mayoría no somos así. Exactamente. Pero cuando dicen la policía, no dicen algunos policías se equivocaron, sino hablan de la Es policía. toda la en total. institución. Entonces, Es, doble exactamente. rasero, ¿no? Entonces, Doble cuando tú rasero. empiezas a entender estas cosas, exacto, cuando tú empiezas a entender estas cosas, puedes empezar a desentrañar la madeja y acceder a una comprensión más profunda. Entonces, toda tesis que tienda a dividirnos y aislarnos, desorganizarnos como sociedad, te la venderán como conquistas del derecho y de la libertad, pero lo que tú tienes que ver es hasta qué punto eso te conviene o te está dejando indefenso ante este tercer suprapoder internacional, que a lo que tenderá al final es a disolver, es un proceso lento, pero lo harán, si no reaccionamos, a disolver simplemente los estados y a homogenizar con las mismas ideas, la misma cultura, el mismo pensamiento, las mismas costumbres y las mismas condiciones a todas las regiones del planeta, porque para ellos ese control es mucho más sencillo de esa manera. Hay un fuente, por ejemplo, recordemos que estamos hablando de personas que hacen un trabajo especializado, es decir, tienen conocimientos de la estructura social, de las culturas y del pensamiento humano que usted no tiene. Entonces hay que aprender sobre eso. Uno de los frentes que ellos tienen que atacar en general es el frente de la identidad. Hablemos de la identidad. Hablemos de una forma que se pueda entender fácilmente. La identidad es primero el concepto que usted tiene de sus características, las características que hacen parte de usted, de la historia. Es decir, su identidad está ligada a qué pasó en su vida cuando usted era niño, con quiénes se relacionó, dónde estudió, quiénes eran sus padres. Y también está ligado a cosas que usted siente que son suyas. Yo vivo en tal casa. Eso es una referencia que hace parte de mi identidad. Yo pertenezco a esta familia con este apellido. Hay una ligación de sangre. Esa familia es tuya, hace parte de tu identidad. Por ejemplo, yo conozco regiones de Colombia donde la gente es muy cívica. Se identifica mucho con su ciudad, la siente suya. Si usted tira basura en esa ciudad, no faltará personas que lo reconvengan. Hey, por favor, no tires basura. Hay otras poblaciones donde quizás te miren mal, pero no te dicen nada.
y habrá otros sitios donde no les importa mucho. Rocío, no sé si me está escuchando. Hola, Rocío, ¿me escuchas? Aquí estoy atenta escuchándolo, Dieguito. Bueno, proseguiré. Pensé que se había caído. No, señor. Entonces, profundicemos con esto sobre qué es la identidad. Primero, tu historia. Segundo, tus rasgos particulares. Y tercero, las cosas que están vinculadas a ti y que sientes tuyas. Cuando en alguna de estas categorías tú sientes que alguien lo está vulnerando, tu reacción natural es saltar. Quiero decir que la identidad es una fuente de energía. La energía es una capacidad de hacer un trabajo. Así se define más o menos desde la física. Donde hay energía, algo puede pasar. Donde hay energía, un motor gira. ¿Sí? Tú estás viendo un partido de fútbol de tu equipo favorito. Tú, el equipo, tú lo sientes como tuyo. Entonces, cuando pasa algo, hay un estallido de energía. Entonces, tú saltas y celebras el gol. Porque donde hay energía, hay acción. Si un país invade tu país, vas a ver a los jóvenes haciendo fila para regalarse al ejército. Si ellos sienten su país, hay una energía que los mueve a la acción cuando algo pasa. Paréntesis, acción, Dieguito. Ahí también sí. es otra de las incongruencias de los feminismos ahora y empoderamientos, ¿no? No las he visto saliendo a pedir que se las lleven a prestar servicio, ¿no? Ahí sí no. Correcto. Ahí sí no. Bueno, sigamos. Entonces, lo que quiero decir, y sigo, es que, uno, la identidad, ya sabemos que es fuente de energía y la energía lleva a la acción. Si tú has tenido la mala experiencia de pronto de en la calle ver un hombre agrediendo a una mujer, a uno eso lo indigna. Pero uno la piensa, si va a actuar o no, de pronto empeora las cosas, bueno, pasan muchas consideraciones, algunos actúan, otros se van muy indignados, pero uno de verdad eso lo afecta. A mí Pero también si me llegas a tu indigna casa ver de a alguien, las mujeres también atacando a los hombres porque también se ve mucho. Eso también me indigna. y cada vez más. Sí. Pero si tú llegas a la casa y están atacando a tu familia, créeme que no vas a actuar con indiferencia, saltas, es tu familia. Si te tocan tu identidad, generas un chispazo de energía que te impulsa a la acción. Por ende, para las personas que se quieran meter con tus cosas, la identidad que tengas es un factor de riesgo, porque tú no te vas a dejar, te vas a defender. Entonces, esas personas que entienden esta faceta del comportamiento humano llevan muchas décadas disolviendo culturalmente, es decir, por medidas que se aplican a la masa entera de las personas, disolviendo todo aspecto de identidad que tú puedas tener. Cuando tú comprendes esto, que es una cuestión psicológica y cultural y estos métodos, y empiezas a ver las noticias diariamente, empezarás a entender por qué están tumbando, por ejemplo, estatuas históricas. Te digan que es porque los españoles eran unos asesinos. No, esa es la justificación que te dan. Están disolviendo la identidad histórica de un pueblo. Podrías entender por qué, por ejemplo, desde la Constitución del 91 en Colombia, en que se dijo que este no era un país católico, en general la moral de la sociedad ha empezado a decrecer. Quitaron un rasgo, no lo piensen desde lo religioso, sino desde lo cultural, que era propio de este pueblo, que era el catolicismo. Hay un debate que podemos dar. Te dirán que es que los curas son muy malos, que son violadores, eso es otro mecanismo que podríamos estudiar después. Pero la verdad es que es un generador de identidad, un pueblo que se identifica con una religión, coordina sus pensamientos, sus sentimientos y sus propósitos, su visión de la vida y puede lograr grandes cosas y no va a admitir que se metan con ese pueblo, porque tiene identidad fuerte. A identidad fuerte, reacción fuerte. Entonces empecemos a disolver también las creencias religiosas de la gente. Por ejemplo, tradicionalmente tradiciones, o sea, ahí se mete todo, ¿no? Tradiciones, exacto, todo. Exacto, por eso siempre te digan que todo lo anterior era malísimo. Sin duda que todo lo anterior tenía defectos. Sin duda que nuestros antepasados tenían cosas que como sociedad podemos mejorar. Pero no es por eso que lo atacan. Es porque no quieren que esa energía esté presta a saltar cuando nuestra soberanía sea vulnerada. Si tú no te sientes identificado con tu país, sino que eres, como dijo, por ejemplo, el expresidente Santos hace pocas semanas, ciudadano del mundo,
Cuando vengan por tu país, tú no vas a tener mayor interés en defenderlo. No te importa, tú eres ciudadano del mundo. Esto de las fronteras y los límites, ¿para qué, verdad? Cuando se desdibujan las fronteras y los límites, esa energía se va apagando. Ya tú no saltas, ya tú no defiendes. Ese personaje es la perfecta representación de lo que es el elemento más globalista puesto en Colombia, ¿no? Tiene ya su puesto en la Fundación Rockefeller, por ejemplo. O sea, él sí que es un personaje que se ha beneficiado de esta manipulación social, recibiendo obviamente sus premiecitos y sus cositas por hacer lo que estas élites le indican, ¿no? Y lo interesante es que él ya trasciende al punto donde, bueno, como presidente, él era la carátula, la cara frontal del sistema. Ahora no, está callado por allá, a veces tuitea, no se le ve mucho en Colombia, parece que no está haciendo nada. Esa es una de las principales características de los poderosos, el bajo perfil. Es quizás políticamente la persona más importante de Colombia. Claro, te dirán que el más importante es otro, porque esa es la mano del mago que te quiere distraer. El que de verdad hace el truco es el que casi no se nota, como por ejemplo el señor Juan Manuel Santos y otros con incluso menos perfil que él. Entonces atacarán las identidades desde todos los aspectos. Por ejemplo, hay un rasgo, y yo quiero que me entiendan, yo no quiero decir que todo antes era perfecto. Está claro que la sociedad ha estado llena de muchas cosas que son para mejorar. Lo que quiero que entiendas es que los paraísos que están tratando de venderte ahora, así como cuando hay una analogía que yo hago, cuando usted está en su casa, le tocan el timbre y usted abre y hay un señor con un potecito que dice, mira, estamos ofreciendo esta medicina que te cura la artritis, el dolor de muelas, hasta el cáncer te lo cura y es un poco cara, pero te da una salud perfecta. Tú, con tu lógica, dices, no, yo sí quisiera tener una salud perfecta, pero tanta maravilla no es cierta. De eso tan bueno no dan tanto. Exacto. De eso tan bueno no dan Entonces, tanto. aplique eso a nivel social. Sin duda que nuestras comunidades han tenido, nuestras sociedades, defectos que podemos mejorar entre todos. Pero tenemos que entender que el mundo de hoy está dominado por unos intereses globales y que las grandes corrientes de pensamiento que ahora se están imponiendo y que nos prometen un mundo mejor, más feliz, más equitativo. Y ahora que digo feliz, recuerdo las proyecciones del Foro de Davos que dice que para el 2030 no tendrás propiedades, pero serás feliz. No tendrás nada y serás feliz, hágame el favor. Exactamente. Y lo presenta con la foto de un joven que se ve pletórico de felicidad. Te están diciendo que no vas a tener nada, te van a quitar lo que tienes, pero vas a ser feliz. Bueno, muy bien. Bueno, que todas esas maravillas siempre tienen un interés. Estamos en un mundo que se mueve por los intereses. No seamos ingenuos en nuestra vida social como no lo somos en nuestra vida diaria. Tú no le andas creyendo a cualquier cosa que te dice algo en la calle, pero le crees a ciertos políticos que te pintan una maravilla. Entonces, nos atacan la identidad histórica, por poner un ejemplo. De ahí, por ejemplo, tú verás, porque lo que yo quiero es que ustedes enlacen este conocimiento con los acontecimientos de la vida diaria. Tú verás, por ejemplo, el conflicto indígena. No está pasando solo en Colombia. Una vez más, está pasando en distintos países. Lo están sufriendo en Argentina con la comunidad mapuche, por poner un ejemplo. Igual que en Chile, sí. ¿Y en qué se basan ellos? Bueno, principalmente en el hecho, dicen ellos, de que sus ancestros vivían aquí y todo esto es de ellos. Desde ya que los ancestros de esos tribus indígenas también son mis ancestros. Ellos también estuvieron aquí desde siempre. Yo tengo tanto derecho de estar aquí como ellos. Somos hermanos. Pero a nosotros no nos están dando, Dieguito, todas las tierritas y los beneficios que, oiga, que ellos reciben. Entonces, si todos somos iguales. Exacto. Entonces, ellos te plantean eso como una diferencia entre tú y ellos. Aunque de verdad, pues bueno, es evidente que hay diferencias, pero nuestros antepasados son los mismos. Entonces, cuando te ponen a ti aquí y a ellos acá, te están privando de tu raíz, de tu identidad por el lado de la raíz indígena, porque tenemos una identidad indígena todos, pero no nos permiten gozar plenamente de ella, sino que nosotros estamos aquí un poquito achicopalados y avergonzados frente a los indígenas de aquí. Entonces, mira que nos privan de ese aspecto de nuestra identidad. ¿Qué nos queda? Una identidad española, pero no. Es que tus ancestros españoles eran asesinos, eran violadores y eran una cantidad de cosas malas. Y entonces hay que tumbar las estatuas. Entonces tampoco te dejan sentirte orgulloso ni identificarse con esa identidad. Pero claro, esto que yo te estoy explicando, nadie te lo va a explicar. Si no lo miras por ti mismo, pues vas a sucumbir a unos argumentos que ellos dan. No, es que no podemos hacer monumentos de unos asesinos o de, bueno,
Hay una cuestión histórica ahí que bien pudiéramos revisar en otro programa, no es el objetivo de esto, pero fundamentalmente entiende que hay que privarte de tu identidad. Hay otro aspecto en el que se está tratando de privar un aspecto de la identidad que para ellos es muy peligroso. Y cuando uno habla de estas cosas, como el pensamiento de la gente ya está muy manipulado, pues lo miran mal a uno. Pero pues me voy a permitir Le solemos a atraer. feo, qué cosa. Exacto. Entonces, pues me voy a permitir hablar de esto tan impopular. La identidad masculina. Tradicionalmente, el hombre, y esto no desmerita las capacidades de la mujer, pero son rasgos del hombre, ha tendido a ser muy aguerrido. Las mujeres han tendido a ser más reflexivas. Ambas son cualidades excelentes, distintas pero excelentes. Pero particularmente el ser aguerrido en hombre y en mujer es una amenaza para los que quieran venir a vulnerar tu soberanía. Entonces, la identidad del hombre, de hombre, es en sí mismo una fuerza que lo lleva a ser aguerrido y a responder ante las agresiones. Por eso los hombres tendemos a exaltarnos un poquito más. Eso muchas veces no es bueno, hay que admitirlo. Pero para ellos es un obstáculo. Ellos no quieren que haya como ese sentido de buena masculinidad. ¿Qué es la buena masculinidad? El sentido arraigado en nuestra cultura de que el hombre debe, por ejemplo, defender a su familia. Realmente es obligación del hombre y la mujer, pero el hombre en particular tiene una cosa un poco personal y más comprometida con eso. Entonces, por ejemplo, la masculinidad tiene que pintarse como algo malo. No necesitamos hombres aguerridos, porque hombres aguerridos son muy más difíciles de dominar. Entonces, hay otra cuestión de identidad, que es la identidad de la pareja hombre-mujer. Nosotros siempre hemos entendido que el hombre y la mujer son complementarios y juntos son otra fuerza que genera identidad, y esa identidad está en función de la protección del hogar, de los hijos, y esa familia es el núcleo de la sociedad, basado en la identidad de esa correspondencia hombre-mujer. Además Entonces, es que somos ataquemos, cuerpos perfectos, Dieguito, pues cómo nos reproducimos. O sea, aquí están unos exacto, órganos eso es una verdad. masculinos, unos femeninos, gústele a quien le guste, moléstese, lo siento mucho, si usted se siente perro, gato, florecita, estación de metro, lo que quiera, que lo respeto, pero hablemos las cosas como son. Esto no es un tema de percepción, esto es de realidad. Cuando usted está frente al espejo, usted se mira, o tiene un pene, tiene unos testículos, o tiene una vagina, así de claro. O sea, usted podrá en un documento decir mi género es perrito, gatico, lo que usted quiera, pero resulta que la realidad, así a muchos les incomode y le moleste, es que su ADN no se negocia y no se puede cambiar. Usted puede poner tacones siendo un hombre, usted puede poner el pelo corto, lo que quiera sentirse hombre siendo mujer, y su ADN en conclusión, que es la parte biológica, no se puede cambiar. Así que las cosas como son. Eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Atacan la identidad sexual. A usted le dirán que están luchando por los derechos de ciertas minorías, pero recuerde que es que siempre te lo pintan bonito. Entonces, no es eso. Están diluyendo las identidades de la persona en lo más íntimo, la identidad familiar. Lamento mucho hace unas semanas haber visto un comentario en redes sociales de una antigua artista colombiana que por algún motivo estaba empezando a referenciarse en la política, hablando en contra de la familia y de lo nefasto que es la familia. Imagino yo que obedece a algún trauma personal y familiar, pero lo que empieza esto a mostrar es cómo atacan la identidad familiar. Todos sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, entonces si queremos una sociedad débil, ataquemos la identidad familiar, que la gente ya no perciba la familia como algo positivo. Y usted creerá que le estoy mintiendo, pero es que lo va a empezar a escuchar. A inicios de la pandemia, Open Democracy, una de estas organizaciones que realmente son financiadas por la élite, publicaba un artículo donde decía que la pandemia nos obligaba a cuestionarnos la conveniencia de mantener la familia como estructura social, con la excusa de que nos podemos contagiar unos a otros enfermedades. Entonces siempre sacarán argumentos desde todos los lados para ir convenciéndote de que la familia, al menos la tradicional, que es la que ha dado origen a los estados, no es conveniente y que debemos desvalorizarla. Otra fuente de identidad que nos sean atacados, y así podríamos seguir analizando distintos estadios de la identidad, todos atacados por las razones que ya expuse. Diego, qué lástima el tiempo, ¿no? O sea, caramba, que bueno, no nos sí, alcanza.
porque nos Me faltan quedaron 4 muchos. aspectos más aquí y no vamos a poder. Mencionémoslos solamente encimita así, pero o sea, solamente enumerémoslos, porque nos tocó irnos, nos tocó hacer otro programa, Pues ¿vio, Diego? sí, el frente cultural en sí mismo es otro frente que es muy atacado, entonces ahí viene la música, la televisión y otras formas de entretenimiento. Está la metodología del problema-solución, de eso ya hablamos en el video pasado, cuando decimos que si te quieren que tú aceptes algo, primero te crean un gran problema, ¿cierto? Voy a poner aquí un ejemplo, porque eso es de actualidad. El problema del narcotráfico probablemente no es lo que nos han enseñado a interpretar, es otra cosa con otros objetivos. Ojalá podamos hablar de eso después. Por ahí salió la noticia de que el hijo de Juan Manuel Santos hace parte de una de estas organizaciones que le están apostando al negocio de la marihuana. Luego podemos hablar de este tipo de cosas. No me extrañaría. La estrategia de los dos bandos, cuando te hacen creer que tienes opción de elegir, pero realmente ambos bandos están comprometidos con los mismos. La cuestión de la dependencia, cuando haces que tú seas dependiente, por ejemplo, en tu renta básica universal que están tratando de implementarla, seas dependiente para vivir de algo que el Estado te esté dando, pero a su vez el Estado es dependiente de préstamos que vienen de organismos internacionales. La dependencia es otro método de control. Y bueno, hay muchísimas cosas que podemos hablar. Y cuando usted quiera, Rocío. Yo lo voy a invitar para el otro programa. Es que tenemos muchísimo material para seguir desarrollando. No quiero embargar todo su tiempo, pero hay mucho No, para es hablar. que lo que pasa es que yo creo que se trata precisamente de sumar, de generar otro tipo de pensamiento, como lo llama el mismo Diego, un pensamiento disidente. Atrévase a pensar distinto, no desde adoctrinamientos, sí desde realidades. Diego Cortázar, nuestro invitado ya en nuestro segundo programa, porque de esto queremos empezar a despertar mucha conciencia con ustedes. Nuestro analista de geopolítica profunda, profesional en dibujo industrial, director del canal Razón Vertical. Recordemos sus redes para esta despedida, Diego, y quedamos en punta para los otros programas. Muy bien, lo principal y que yo me atrevo a recomendarle a la gente si se quiere dar un pasón por el canal de YouTube Razón Vertical, donde ya explicamos, pero de manera concreta, todos estos mecanismos y entramos a desmenuzarlos con pruebas, con documentos o con análisis, porque hay cosas que hay que deducirlas con análisis consensuados. Lo encuentran en YouTube como Razón Vertical, y como se va a encontrar con muchas cosas que no les van a encontrar al inicio mucho sentido o le van a generar muchas dudas, pueden contactarme por redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Allí nos encuentran siempre como razón.vertical. Me puede escribir sus inquietudes a razón.vertical@gmail, que a todas las personas que quieran saber sobre esto, yo les contesto todas las dudas que tengan. Me demoro un poquito, pero les contesto, entonces están invitados. Me consta, él contesta. Les tengo un libro recomendado que a mí la verdad me encantó, me lo hizo llegar un amigo que quiero mucho, que hace parte de nuestro ejército Provida, que ustedes lo conocen, Samuel Ángel. Este libro es El Libro Negro de la Nueva Izquierda y me fue muy bien leyéndolo. Aquí ustedes van a descubrir muchísimas cosas para poder entender algunos de los cambios que están surgiendo no solamente en Colombia, Latinoamérica, sino en el resto del planeta. Lo escribió Nicolás Márquez, Agustín Laje, que también ustedes lo recuerdan, estuvo en nuestro programa desde Argentina. Así que un buen libro empiece a cambiar también lo que usted elige de los libros. Deje de leer tanta cosa que no tiene como de verdad temas importantes que siembran en su vida, en su caminar. El Libro Negro de la Nueva Izquierda, nuestro libro recomendado. Soy Rocío Adriana, nos alargamos un poquito, pero de verdad que vale la pena, como siempre, hablar con personas tan interesantes, tan instruidas, tan formadas y tan investigativos dentro de este tema de despertar conciencia de lo que está pasando tanto en el globalismo, de estas élites y corporaciones que nos están manipulando y precisamente a través de qué canales se están realizando esta manipulación social. Tenga en cuenta que la manipulación es la peor de las formas de esclavización del ser humano. Usted y yo, por siglos, hemos venido siendo esclavizados. Así que en usted, en mí, en Diego, en cada uno de nosotros, está decir, ¿continúo en ese camino de esclavitud? ¿O me detengo, pongo un alto y empiezo a pensar si de verdad eso que nos están generando cada día en los contenidos, en todo lo que absorbemos, nos conviene o nos está generando daño? Cuídense mucho, trátese muy bien y los esperamos el próximo miércoles, como siempre, entre las 6 y las 7 de la noche, hora Colombia, en esto que es de Profesión Mujer, para mujeres y para hombres reales, a través de Radio Global, siempre emocionando tus sentidos. Hasta entonces.
Ahora tenés ganas de tocar bien a los compatriotas. El mes de diciembre gana el Necaxa.